Muy buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy les venimos a hablar de uno de los 5 sentidos que poseemos, en este caso sería el olfato. A continuación les mencionaré los miembros de mi equipo, que les estaremos explicando básicamente los conceptos del olfato y cómo es que este funciona. El equipo está conformado por De la Moda Reséndiz Hugo, Narváez Núñez Carlos Cuauhtémoc, Mendoza Cernas Yair, Ruiz Gutiérrez Marcial Alberto y su servidor Vallejo Tapia Emanuel. Muy bien, para empezar, tenemos que describir qué es el olfato para vida de empezar a comprender de mejor forma este tema. Primero, lo que ya conocemos del tema y que creo que la mayoría de personas lo dominamos es que es el olfato, un sentido el cual pues nos ayuda a percibir olores o a distinguirlos en este caso. La palabra olfato, mejor dicho, se deriva del origen latín olfactus. Otra cosa que es importante mencionar, el olfato y el gusto sé que parecen muy diferentes, pero a diferencia de lo que uno cree, tanto el olfato como la degustación, o el gusto como se le puede conocer, están relacionados debido a que estos son los que pueden recibir o pueden conectar los sentidos gracias a los quimiorreceptores, que en este caso se adquieren por medio de los odorantes o moléculas odoríferas. Una vez que se disueltan en el moco, se preguntarán. Muy bien, continuando ahora con funciones. ¿Qué función o qué nos hace, o mejor dicho, cuál es la importancia del olfato como tal? Pues básicamente, en primera, sabemos que nos ayuda a detectar sustancias nocivas o gases contaminantes o alimentos en descomposición, como el usual, o sea, podemos estar identificando miles de olores. De hecho, tenemos un rango de 5.000 hasta 10.000 olores diferentes que podemos percattar. También es importante mencionar que el olfato también participa en nuestro estado de ánimo y en nuestro comportamiento. Por tanto, también es importante mencionar que es un marcador temprano de enfermedades neurodegenerativas. También hay que decir que nos ayuda a reforzar la memoria. De ahí podemos obtener, o lo que sabemos de que a veces al estar oliendo algún olor nos recuerda cierta información o cierto momento. De ahí también se relaciona con las emociones. Pero continuemos. Muy bien, ahora para continuar pasemos con la anatomía de los receptores olfatorios. Dirán, ¿qué tiene de importante o qué son estos receptores olfatorios? Son los que previamente les habíamos comentado, que nos básicamente estimulan para que podamos percatar lo que viene siendo los olores de las sustancias químicas que se pueden percibir, y pues que básicamente son lo que nos hace oler las cosas, por así decirlo. Ok, tenemos que dejar algo bien en claro. ¿Qué conocemos? O sea, ¿qué es lo que nosotros pensamos que es nuestro olfato? Generalmente desde niño se nos dice que el olfato viene de lo que viene siendo nuestra nariz, y que de ahí, pues, gracias a ella podemos oler. Esto es en parte cierto y en parte falso. Esto es debido a que, ok, sí es gracias a la nariz, pero no directamente. Al mismo tiempo, dirán, ¿te estás contradiciendo? Para nada. Porque en la nariz contenemos de 10 a 100 millones de receptores que pues son los encargados del olfato. Estos están localizados en la superficie del epitelio olfatorio y tienen un área alrededor de 5 centímetros cuadrados. Por parte, estos dirán, ¿dónde los encontramos? Pues están hasta el fondo de lo que conocemos como nariz, o en la parte superior de los cometes nasales. Básicamente esto lo iremos explicando un poco más adelante. Células que constituyen el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio es un tipo de tejido epitelial especializado que recupera la parte superior de la cavidad nasal y es responsable de detección de los olores. Las células que conforman el epitelio olfativo son células receptoras olfatarias, células de sostén y células basales. Y bueno, ¿qué son las células receptoras olfatarias?
son las células responsables de detectar los olores. Estas células tienen prolongaciones llamadas cilios, que se extienden hacia la superficie del epitelio y están en contacto directo con el aire que inhalamos. Después están células de sostén. Estas células son las que rodean y sostienen a las células receptoras olfatarias. También tienen la función de renovar y recuperar tejidos epiteliales. Y tercera y última, células basales. Son células indiferenciadas que se encuentran en la capa inferior del epitelio olfativo. Estas células tienen capacidad de dividirse y diferenciarse en células receptoras olfatarias y células de sostén, lo que permite la renovación de constante epitelios. Bueno, en esta imagen podemos apreciar que aquí tienen las células basales, que son estas azules con su núcleo morado. Luego las células receptoras, que son las anaranjadas con su núcleo morado también. Y también las células de soporte o de sostén, que son estas azules con su núcleo también morado, células epiteliales. La transmisión olfativa se realiza en el epitelio olfativo dentro de la mucosa por cilios olfativos, los cuales son las células que detectan los químicos que flotan en el aire. Los cilios son extensiones de las neuronas receptoras, 10 por neurona. Y luego hay una palabra odorantes, los cuales es cualquier sustancia química capaz de estimular los cilios olfatorios. Y aquí hay una imagen, ¿no? Y ahí se puede apreciar que dice cilios olfatorios. Y la línea que señala es en donde se encuentra, junto casi con los receptores olfatorios. Características físico-químicas de los odorantes. La primera característica importante de los odorantes es su volatilidad. Esto se refiere a la capacidad de una sustancia química para evaporarse en el aire y formar una nube de moléculas que puede ser inhalada. Otra característica importante de los odorantes es su polaridad. La polaridad se refiere a la distribución desigual de la carga eléctrica en una molécula. Los odorantes pueden ser polares o no polares, y esta propiedad afecta en la forma en que se disuelvan en diferentes medios como el aire y los líquidos corporales. La solubilidad es una característica importante de los odorantes. Los odorantes pueden ser solubles en agua o lípidos, o ambos. La forma molecular también es importante en la detección de los odorantes. La mayoría de los odorantes tienen formas complejas y asimétricas que les permiten interactuar de manera específica con los receptores olfatorios. La forma de los odorantes también afecta su capacidad para desencadenar una respuesta neuronal. Y finalmente, la concentración de los odorantes es importante para su detección. Los odorantes a bajas concentraciones pueden ser difíciles de detectar, mientras que las concentraciones más altas pueden ser abrumadoras. Bueno, en el caso del umbral de olor y adaptación olfatoria, el olfato, como en todos los sentidos especiales, pues tiene un umbral bajo. Se necesita solo unas pocas veces y unas pocas moléculas de una sustancia en el aire. Esto es pues para percibir su olor. No obstante, en cuanto a la adaptación, sensibilidad decreciente, a los olores se produce rápidamente. Esto debido a que los receptores olfatorios se adaptan cerca del 50% en el primer segundo después de la estimulación. Pero a partir de ahí lo hacen con mucha lentitud. Cabe aclarar que esto puede llevar a la insensibilidad total a ciertos olores intensos alrededor de 1 minuto después de la exposición. Esto relacionado con el proceso de adaptación al nivel del sistema nervioso central. En cambio, en la fisiología del olfato se hicieron varios intentos para distinguir y clasificar los olores primarios. Dado que la evidencia genética actual sugiere la existencia de ciertos olores primarios, es probablemente que nuestras capacidades de reconocer entre 10.000 olores distintos depende de patrones de actividades cerebrales.
Los receptores olfatorios reaccionan a moléculas odorantes con estímulos específicos, pero en algunos casos un olorante se genera una proteína G y activa la enzima endonucleasa. En esta imagen podemos observar la producción de adenosín monofosfato cíclico que mediante la apertura de los canales de sodio pues permite la entrada de sodio y el potencial generador despolarizante. Este hace que genere impulsos nerviosos y propague a través del axón del receptor olfatorio para así percibir los olores. En las vías olfatorias, esta se define como corteza olfatoria primaria a todas las regiones cerebrales que reciben información directa desde los bulbos olfatorios. Estas estructuras se incluyen la corteza piriforme, así como también el núcleo olfatorio anterior, el complejo amigdalino y la corteza entorrinal. Cabe aclarar que el sistema olfatorio es aquel encargado de la recepción de estímulos sensitivos vinculados al olor. Su vía comienza en las células bipolares, donde está la mucosa olfatoria, y finaliza en la corteza olfativa primaria. Cabe aclarar que abarca de la corteza piriforme y a la corteza orbitrofrontal. El sistema olfatorio también percibe las moléculas odoríferas transmitidas por el aire. Imagen podemos observar la estructura de las vías olfatorias, que se compone por la neurona del núcleo olfativo anterior, la célula en penacho, célula mitral, glomérulo esférico, célula mucosa, lámina cribosa, células basales, célula de sostén, célula receptora y moco. Pero, ¿qué es la célula receptora? Bueno, la célula receptora son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. ¿Y qué es una célula mitral? Las células mitrales, con sus glomérulos, fortalecen las proyecciones en partes diferentes de la corteza olfatoria. Los glomérulos olfatorios muestran división lateral, mediada por las células periglomerulares y las granulosas, y enfoca las señales olfatorias. ¿Cuáles son los trastornos del olfato? Las personas con trastornos del olfato pueden sufrir una pérdida en la capacidad de oler o cambios en cómo percibimos los olores. La hiposmia es una reducción en la capacidad para detectar olores. La anosmia es la total incapacidad para detectar olores. En raras ocasiones se pueden nacer sin el sentido del olfato, lo que se llama anosmia congénita. La parosmia es un cambio en la percepción normal de los olores. Por ejemplo, cuando se distorsiona el olor de algo familiar o cuando algo que normalmente le agradaba de repente se vuelve desagradable. La fantosmia es la sensación de percibir un olor que en realidad no está presente. En esta imagen podemos observar un trastorno del olfato, cómo entra un virus o una bacteria por las vías respiratorias. Un ejemplo de esto sería el COVID-19, cuando cómo se propagaba por el aire y entraba por las fosas nasales y se propagaba en nuestro organismo. ¿Qué causan los trastornos del olfato? Los trastornos del olfato tienen muchas causas, algunas más evidentes que otras. La mayoría de las personas que desarrollan un trastorno del olfato han sufrido una enfermedad o lesión recientemente. Las causas más comunes de los trastornos del olfato son, como por ejemplo, el envejecimiento, las infecciones de los senos paranasales, sinusitis y de las vías respiratorias superiores, el fumar, los crecimientos en las cavidades nasales
pólipos y otros. Las lesiones en la cabeza, las alteraciones hormonales, los problemas dentales, la exposición a ciertos productos químicos como insecticidas y solventes. Varios medicamentos, incluyendo algunos antibióticos y antihistamínicos comunes. La radiación para el tratamiento de los cánceres de la cabeza y el cuello, así como también los trastornos que afectan el sistema nervioso, tales como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Marcial y voy a retomar la palabra de mi compañero Carlos con la siguiente diapositiva, la cual indica los trastornos del olfato. Es una imagen la cual podemos observar tiene los dos tipos de trastornos del olfato, los cuales son cuantitativos y cualitativos. En cuanto a los cuantitativos, nos indica que existe el trastorno de hiposmia, el cual es la percepción disminuida, y la anosmia, que es la percepción nula. En cuanto a los cualitativos, está la parosmia, la que es la percepción alterada en presencia de una fuente aromática, y la fantosmia es la percepción de un aroma en ausencia de una fuente. ¿Cómo se diagnostican los trastornos del olfato? Los trastornos del olfato, al igual que los del gusto, son diagnosticados por un otorrinolaringólogo. Es un médico que se especializa en trastornos de oído, nariz, garganta, cabeza y cuello. Para una evaluación precisa de un trastorno del olfato incluirá, entre otras cosas, un examen físico de los oídos, nariz y garganta. Una revisión de la historia médica, incluyendo la exposición a sustancias químicas tóxicas o posibles lesiones. Y una prueba del olfato administrada por un profesional de la salud. Esto quiere decir que para hacer una valoración o una revisión para saber si posee algún trastorno del olfato, el otorrinolaringólogo, el médico especializado, realizará algunos exámenes físicos, además de algunas pruebas del olfato, para saber y conocer con exactitud algún problema o trastorno del olfato en el paciente. Ok, y ahora conozcamos cuál es el tratamiento para el trastorno del olfato. El diagnóstico por un médico es importante para identificar y tratar la posible causa del trastorno del olfato. Si el problema está causado por medicamentos, hable con su médico para ver si reducir la dosis o cambiar de medicamento podría reducir los efectos sobre el sentido del olfato. Si tiene alguna obstrucción nasal, como pólipos que estén limitando el flujo de aire en la nariz, tal vez sea necesario hacerle una cirugía para eliminarlos y restaurar el sentido del olfato. Algunas personas recuperan la capacidad para oler cuando se mejoran la enfermedad que causó la pérdida del olfato. Ok, entonces, para entender o comprender un poquito mejor de cuál es el tratamiento o la solución para el trastorno del olfato, no simplemente es una, porque pueden ser distintas causas las que generan el trastorno el trastorno del olfato en la persona o en su organismo, debido a que no solamente puede ser por alguna enfermedad, pues ya que puede variar, igual como se comenta, puede ser que sea necesario someterse a alguna cirugía para poder recuperar el sentido del olfato y así mejorar debido al daño que generaba en su organismo.
o al igual puede ser alguna reacción a algún medicamento que usted necesite o el paciente o la persona esté tomando, y al igual al reducir la dosis o cambiar el medicamento puede solucionar ese problema. ¿Qué tan serios son los trastornos del olfato? Cuando se altera el sentido del olfato, algunas personas suelen cambiar sus hábitos alimenticios. Algunos pueden comer muy poco y comienzan a perder peso, mientras que otros comienzan a comer demasiado y aumentar su peso. Ya que la comida se vuelve menos agradable, es posible que usted comience a agregar demasiada sal para mejorar el sabor de la comida. Esto puede generar un problema si usted tiene o está en riesgo de ciertos problemas médicos como la presión arterial o enfermedades de los riñones. En los casos graves, la pérdida del olfato puede llevar a la depresión. Los problemas con sentidos químicos también pueden ser una señal de otros problemas de la salud. Un trastorno del olfato puede ser una señal temprana de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer o esclerosis múltiple.